Muy buenas tardes, iglesia. Qué bueno que está conectada ahí. Qué bueno que están a pendiente de los jueves que estamos llevando estudio bíblico. Estamos llevando los jueves panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos a iniciar con la primera carta. El panorama del Nuevo Testamento 1, 2, 3 y 4 lo dividimos pues por libros, por paquete de libros. No tiene nada que ver si unas son cartas, otras son libros, otros son epístolas. Bueno, epístolas son cartas, sino solamente por cuestión de las clases, ¿no? 9 quedaron en Nuevo Testamento 1, panorama del Nuevo Testamento 1. Y de aquí comenzamos con Gálatas, la primera carta que vamos a iniciar con Nuevo Testamento, panorama del Nuevo Testamento 2. Y vamos a iniciar con esta carta muy interesante, como toda la palabra del Señor. Esta carta tiene 6 capítulos y usted se sienta a leerlo así detenidamente con sus pausas. Lo puede leer hasta en 12 minutos. Fue escrita alrededor de entre el año 49, 50 después de Cristo. Eso fue lo que se ha investigado, 49, 50 después de Cristo. Y algunos teólogos y maestros a la carta a los Gálatas le han dado por llamar la carta magna de la libertad, porque Cristo nos llamó para ser libres. La carta de Gálatas deriva del título de la región donde fue precisamente enviada, ¿no? Que es Galacia, en donde hoy usted puede encontrar Turquía en nuestro contexto ya geográfico actual. Del escritor, no hay duda. En Gálatas 1.1 es el apóstol Pablo, así lo dice en Gálatas 1.1, es el apóstol Pablo. Así dice, mire, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego el versículo 2 dice, y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Esta congregación establecida en Galacia fue, de acuerdo al libro de los Hechos, iniciada en el primer viaje misionero de Pablo. Ese fue su propósito, iniciar un grupo de creyentes. Y como le digo, los pueblos son grandes, se estableció la iglesia y uno piensa que Galacia toda era cristiana. No, es igual que ahora, no todo Tijuana es cristiano. No todo Tijuana es cristiano. La mayor parte de la gente no desea nada con Dios, es el modernismo. Sin embargo, la iglesia pues tiene que llevar su acometido, ¿no? Pero ahí en Galacia exactamente lo mismo, se estableció la iglesia y muchos la ignoraron, muchos empezaron a acercarse y otros pues establecían sus propias doctrinas y filosofías, tal y cual en todas las etapas y épocas de la vida, ¿no? Gálatas cuenta con 6 capítulos y el que cuente con 6 capítulos nos da la oportunidad de citar pasajes bíblicos que a usted y yo debemos de conocer y que a lo mejor repetimos y hemos escuchado que se repite mucho, como por ejemplo el fruto del Espíritu, ¿no? Lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5. Pero el que tenga 6 capítulos nos da precisamente esa oportunidad de ahondar un poquito más en lo que está enseñando la palabra de Dios. No quiero meterme a otros libros, estamos exclusivamente enseñando el libro de Gálatas y quiero solamente enfocarme en las citas de Gálatas. Y antes de tomar algunos de los pasajes bíblicos, primero menciono algunos de los personajes destacados que son mencionados en esta carta. Por supuesto, el apóstol Pablo, ya sabemos quién es el apóstol Pablo, Pedro, Bernabé, también es mencionado, Tito, Abraham, y los que nunca faltan, ¿no? En aquel contexto y nuestro contexto también, los que nunca faltan, los falsos maestros. Siempre se van a involucrar los falsos maestros. Tengamos cuidado con aquellos que dicen que predican la sana doctrina, pero solamente al momento de escucharles pues nos vamos a dar cuenta. Pero para poder discernir y darnos cuenta, pues precisamente se requiere conocer la palabra de Dios. Eso es indispensable. Pero siempre, ¿no? Los falsos maestros.
En esta carta se trata como uno de los temas principales, por eso le digo que se conoce como una carta magna de la libertad cristiana. Trata precisamente de la libertad que nuestro Señor Jesucristo vino a traer o da a todos los creyentes, y quiero enfatizar a todos los creyentes. Es la oportunidad que Dios le da para que la gente sea libre por medio de Cristo. Sin embargo, como en todos los momentos y los tiempos históricos, se empezó a infiltrar una postura que en aquellos tiempos manejaba el judaísmo y que hoy también hay, que es el legalismo, el legalismo quería volver a establecer reglas, costumbres y rituales que necesariamente estaban siendo enseñados que deberían celebrarse para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar el favor de Dios. Concretamente, una de las prácticas que nombra el apóstol Pablo una y otra vez precisamente es la circuncisión. Vamos a ver qué dice en Gálatas 5:1, solamente como anticipando un poquito acerca del contexto de lo que está manejando en Gálatas. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo, les aclaro lo siguiente, que si se circuncidan como le están enseñando, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, bueno, si tú quieres hacer eso, estás obligado a guardar toda la ley. Y acuérdate que es difícil guardar la ley. Acuérdese que la ley fue dada en el monte Sinaí y fueron preparados. Y en el desierto, ¿cuántos quedaron tirados, tendidos y se los tragó la tierra? Muchos. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo les apercibe, ¿no? Si tú te circuncidas y caes en el engaño de que vas a volver otra vez a los rituales, entonces vas a estar obligado a guardar toda la ley. Y si quieres guardar toda la ley o quieres irte a la ley, otra vez a la esclavitud de la ley, pues te digo que te estás desligando de Cristo. Los que por la ley se quieren justificar, pues han caído de la gracia. Ya no están bajo esa cobertura. Gálatas insiste en la justificación por fe. Eso es lo que enseña doctrinalmente la palabra de Dios. Dios en su palabra, desde el Antiguo Testamento, empieza a esbozarse esa manifestación de la gracia de Dios en esta dispensación que estamos viviendo usted y yo. E insiste, pues, una vez más, repito, en la justificación por fe y no por obras de la ley. Aunque le aclaró algo, la ley siempre debe de observarse, pero no para salvación, no para cumplirla por obligación, sino hay que observarse la ley para poder tener una perspectiva correcta de lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Ahora, ¿qué significa concretamente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios? Pues lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que le agrada a Dios va a pasar, vamos a decir, de una forma muy natural, muy común, y lo que no le agrada a Dios no va a pasar de una manera natural, van a venir consecuencias. Es decir, si yo respeto, va a pasar desapercibido ese orden en mi vida. Pero si yo soy un irrespetuoso, no va a pasar desapercibido y voy a tener problemas con todos. Y las consecuencias van a venir. Esa es la circunstancia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Por ejemplo, el respeto. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Que seamos irrespetuosos. ¿Por qué? Porque quienes van a afectar o quien va a afectar su vida al ser respetuoso, pues somos nosotros mismos. Y eso es lo que no desea Dios. Y debe ser por convicción. O sea, ahí es donde viene la diferencia. La ley la tenían que cumplir por obligación. Quieras o no quieras, así debe de ser. No estoy de acuerdo, hazlo. En el caso de la gracia y no estar sujeto a la ley, la ley nos da cuenta qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, en la gracia obedecemos a Dios
no a fuerzas, no por obligación, sino voluntariamente, en una naturaleza totalmente cambiada, nueva naturaleza en Cristo Jesús. Así es de que en esta carta vamos a ver a nuestro Señor Dios con toda su misericordia, como siempre se manifiesta, como un Dios poderoso, y también una vez más se presenta su fidelidad con su pueblo y su fidelidad a cada una de esas promesas que dio para toda la iglesia y para su pueblo. Vayamos entonces a nuestro bosquejo general, que va a ser, como le digo, un poquito más amplio de la carta a la iglesia que estaba establecida en Galacia. Y en el capítulo 1, así viene la salutación, viene de quién es la carta, quién escribió, fíjese, no el autor, quién escribió. Y comienza así, o inicia así: Pablo, apóstol, y aclara, no de hombres, ni establecido por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que les desean gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la salutación. Ahora, desde un inicio comienza con la doctrina. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, si en aquellos tiempos había maldad, hoy está peor la maldad. La libertad a la cual Cristo nos ha mandado y por lo cual murió en la cruz por cada uno de nosotros, pues está vigente y con más ahínco. E inmediatamente, fíjese, en el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Pablo toca el tema de las doctrinas infiltradas. Y esto es muy importante porque vemos a través del apóstol Pablo precisamente el interés que debe de tener todo pastor. Que ese interés precisamente es que siempre va a estar cuidando, siempre va a estar alerta, y no solo en ese tiempo bíblico, como le digo, sino hasta nuestros tiempos. Un pastor, un encargado de una congregación, va a cuidar que las ovejas crezcan sanos, siendo alimentados con alimento puro espiritual, la sana doctrina. La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo y al principio tuvo él directamente cuidado de ella, físicamente me refiero, aunque sigue teniendo cuidado de ella, ahora a través de los servidores, de los siervos, de sus siervos. La iglesia fue establecida para crecer sana. Y siempre habrá, y hoy en nuestros tiempos con más facilidad por las redes sociales, siempre habrá en donde se pueden escuchar doctrinas diversas, doctrinas sin ton ni son, de todo. Hay mucho bueno en el internet, pero desafortunadamente hay más cosas incorrectas. Y no me estoy refiriendo a las cuestiones del mundo, no me estoy refiriendo también a las cuestiones de las enseñanzas, que muchas pues tienen otra intención. Acuérdese, está bien, hay que enseñar la doctrina sana, sí, la sana doctrina sí, el alimento puro directamente en el sentido correcto sí, pero también con buena motivación, porque eso es lo otro que debe de cumplirse. Entonces hoy hay un sinfín de comentarios, de predicaciones que desvían el corazón o confunden. En estos tiempos, al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, está vigente, por ejemplo, la palabra judaizar, que concretamente judaizar se refiere a volver a la ley, ignorando o buscando ignorar los momentos y las dispensaciones de Dios. Acuérdense, hoy en día estamos viviendo en la dispensación de la gracia, y lo que debemos comprender en su profundidad es precisamente que esta dispensación, y en esta carta se toma este tema, la dispensación de la gracia. No es por obras, no es por la ley,
¿sí? Es por fe en el Señor, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y debo de aclarar y debo de vincular totalmente al Señor Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay salvación, sin Jesucristo no hay gracia, sin Jesucristo, que si quitamos del rompecabezas la pieza llamada Cristo, pues se cae todo absolutamente, ¿sí? Todo, no sirve para nada. Entonces tiene que forzosamente estar involucrado nuestro Señor Jesucristo. Y siempre va a haber doctrinas al ton ni son, ¿verdad? Siempre abundando, pues confundiendo. Hoy usted va a encontrar en el internet que si no te haces judío no eres salvo. Y ahí la gente se está haciendo judío. Es porque piensan que es lo que me estableció desde un principio. Al principio, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sí era los descendientes de Jacob, el pueblo judío y los hebreos. Hoy en este tiempo la iglesia es la iglesia de Cristo. Todo aquel que se convierta al Señor Jesucristo es parte de la familia de Dios. Lo vamos a ver ahorita. En los versículos 11 al 24 del primer capítulo, estamos en el primer capítulo, Pablo expone su fe. Pablo expone su conducta. Pablo expone de quién era y de dónde vino su conversión. Y aclara al apóstol Pablo que no vino de alguna revelación personal o que se le apareció un ángel, no. Y presenta su fundamentación, usted va a ver del 11 al 24. De tal forma que, fíjese bien, ahí fue donde estuvo la diferencia, la transformación. Que de pasar a ser un perseguidor de Cristo y a su iglesia, ahora sirve a Cristo, sirve a la iglesia y enseña a la iglesia. En Gálatas 1:23 termina diciendo esta frase: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a dijo el apóstol Pablo. Así termina el capítulo 1. Entonces, aquí él aclara, no se me presentó una persona, o no fue algo que yo decidí, ni se me apareció un ángel, ¿verdad? Y me dijo que escribiera estos libros. No, nada de eso, sino simple y sencillamente se le apareció Cristo y Cristo transformó su corazón, nada más. No se involucra otro evangelio tampoco, ¿sí? En el capítulo 2 presenta estas palabras, o inicia con esas palabras. Voy a tomar desde el versículo 7 del capítulo 2. Dice y aclara, da continuidad. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ahorita aclaro eso, como a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo? Pongamos atención a esta frase. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Significa concretamente yo soy enviado a predicar a los gentiles, a los que no son de la descendencia de Jacob. Y Pedro a los judíos. Entonces ahí también se echa por tierra que Pedro fue el primer papa, ¿no? O sea, él estaba enviado a predicar a los judíos. Y la iglesia que dicen que fue el primer papa, pues no era para los judíos, fue para los gentiles. Entonces ahí entramos ya en encontrar las verdades del evangelio, ¿no? Y el apóstol Pablo tuvo un conflicto precisamente con Pedro, porque él quería judaizar, vuélvanse todos. O sea, está bien, estás predicando a los judíos, bueno, si quieres circuncidarte, pues órale, pues, pero estamos en la gracia. Cree en el Señor Jesucristo, conviértete de tu corazón en el Señor Jesucristo. Sin embargo, pues empezó a judaizar. Esto es un tema que se maneja en el capítulo 2. Fíjese, la circuncisión principalmente era el tema que se manejó. Teniendo diferencias el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, en donde el mismo Pablo toca el tema al respecto. ¿Qué dice? Gálatas 2:15, estamos en el capítulo 2. Nosotros, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Esta frase en la traducción del lenguaje actual dice, todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. O sea, cuando menos así nos consideramos, ¿no?
Sabiendo, entonces aclara, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, que somos judíos, hemos creído, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado, absolutamente nadie. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Escucha bien, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley mata, la ley no da vida. La ley solamente nos instruye, nos orienta, pero Cristo es el que da vida. Por eso dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, fíjese bien, pues si por la ley fuese la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. No más vino a perder su tiempo. Eso es lo que tenemos que estar bien conscientes. Cristo vino a dar la oportunidad para que la gente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y en el capítulo 3, pues les habla muy claro y muy fuerte a los Gálatas, porque empezaron a poner su vista en predicadores de la prosperidad, en predicadores del decretar, en predicadores del declarar. Ya hablamos de que solamente el que decreta es la máxima autoridad. Aquí en el país, por ejemplo, en nuestro querido México, el único que puede decretar pues es el presidente de la República, la máxima autoridad de un país. ¿Quién es la máxima autoridad en la cuestión espiritual? Pues Dios, y también la cuestión humana y física. ¿Sí? Él es la máxima autoridad. En cuestiones espirituales, el único que puede decretar, ¿quién es? Dios. Entonces, ahí tenemos que pues usar un poquito el sentido común y pues también estudiar. Necesitamos estudiar. Y entonces, como ellos habían caído en esto, principalmente en la cuestión de judaizar, les dice, oh Gálatas insensatos. La traducción lenguaje actual dice, oh Gálatas tontos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice, o sea, ¿quién no se han dado cuenta que ya ustedes son del Señor Jesucristo? Esto solo quiero saber de vosotros, y les va a hacer otra pregunta. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, la respuesta es, pues, clara, por la fe. Fíjese bien lo que estaba sucediendo. Los creyentes de Galacia habían sido fascinados, porque así usa esta palabra. ¿Quién nos fascinó? Los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos de los falsos maestros. Hasta dar la apariencia, o sea, parecía que estaban embelesados, ¿no? Bajo la influencia de un encanto, o sea, hipnotizados, pues parecía. Por eso hoy les digo yo, y he enseñado siempre, cuidado con aquellos que hoy en día tienen la característica que son carismáticos, así al 100%, a no morir, ¿verdad? Carismáticos y aduladores. Cuidado con ellos. Principalmente tengan cuidado las jovencitas maduras o las esposas jóvenes de estos rufianes. Cuidado con esos aduladores, cuidado con esos carismáticos. Son falsos maestros que buscan otras cosas. Cuidado. Así es de que, fíjese bien, ¿qué es lo que tiene que acontecer siempre que usted y yo escuchemos un predicador? ¿Qué es lo que tenemos que acontecer? Escuche bien lo que le voy a decir. Así que ninguno de nosotros, cuando escuchemos un predicador de la doctrina, de la sana doctrina, yo le recomiendo otro más que solamente Casa de Oración.
Si usted escucha por ahí algún otro predicador, pues fíjese que sea de la sana doctrina, pero nosotros, casa de oración, ¿no? Hay más de 200, 300 predicadores de casa de oración que predicamos la sana doctrina. Pero fíjese bien cuál debe ser la actitud de toda la ovejita, de toda ovejita. Ninguno de nosotros debemos fijarnos en el mensajero, sino usted y yo debemos de fijarnos en el mensaje, y principalmente en aquel que es el remitente del mensaje, o sea, Dios. El mensajero solamente es ahora sí que fijémonos en la carga, no en el burro. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que hacer, y mucha gente pone su mirada en los hombres, y cuidado con eso, porque ya si le cae bien o le cae mal, ya pasa a cuestiones ya más humanas y carnales. No, fijémonos en el mensaje, fijémonos en la palabra que se está compartiendo. Entonces, repito, no nos fijemos en el mensajero, fijémonos siempre en el mensaje. Creer en el mensaje de Dios precisamente es creer en Dios. Y más sabiendo que la salvación es por fe, pero por fe en Dios, no por fe en tus habilidades, en tus cualidades o en tus bienes materiales. No, la fe en Dios. La fe, cuando se tiene fe en Dios, ni se acuerda uno de las cuestiones del mundo, ¿sí? Aunque hay que atender y ser responsables con las cuestiones del mundo, pero la verdad pasan a segundo, tercero o cuarto o hasta quinto término. Gálatas 3:6 dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Usted tiene fe, es hijo de Abraham. Y usted puede decir, ¿y pues qué tiene que ver Abraham conmigo? Pues porque ahí está la promesa de Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham, en ti, Abraham, bendeciré a ese pueblo que se levante después de ti. Y si usted y yo, aunque no somos del pueblo de Israel, aunque no somos de descendencia de Jacob, si creemos en Dios, pues somos descendientes, ¿sí?, de los cuales Dios adoptó como hijos. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Acuérdese, sigue tocando algo que toca Gálatas, es judaizar, o sea, volver otra vez a la ley. No, eso está totalmente fuera del plan de Dios. Porque todos los que siguen dependiendo de la ley, lo voy a leer así, siguen estando bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, no las vas a poder cumplir, simple y sencillamente. Por lo tanto, la ley te va a hacer culpable. Y además dice el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es Gálatas 3:11. Versículo 12: y la ley no es de fe, sino que dice, escuche bien, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces ahí se llevó toda la maldición para nosotros quitarnos de esa condenación. Ahora, fíjese, le digo, la ley, el problema con la ley es que mucha gente puede cumplir la ley, pero su corazón está fuera de Dios. Ese es el problema de la ley. Hay muchas personas que dicen: mira nomás qué buen corazón tienen, nomás porque le prestan dinero a la gente, o nomás porque dan donativos, y tienen sus asociaciones que dan millones de pesos porque ganan miles de millones de pesos, y tienen sus asociaciones, pero son unos incrédulos. Son unos incrédulos. O sea, vamos a suponer que nomás existiera un punto de la ley: que des dinero a los pobres. Y ellos dan dinero a los pobres, pero no creen en Dios. Es el detalle. Si cumples la ley, si eres hasta un buen moralista y ético, pero no crees en Dios, la ley no te salva. La fe en Cristo Jesús, ¿sabe por qué? Porque la fe en Cristo Jesús nos va a llevar a obedecer al Señor, pero no por obligación, no por cumplir, sino
de corazón. Lo que nos conviene es permanecer bajo la cobertura de amor de nuestro Padre Celestial para evitar situaciones adversas a nuestra vida. En el verso 19 del capítulo 3 se toma un tema muy interesante e inicia con esta pregunta. Todos los temas que maneja la Biblia son interesantes e importantes de gran manera. Sin embargo, hoy estamos en el libro de Gálatas. Entonces, ahí es donde viene, y fijémonos bien. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace una pregunta. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces la ley se estableció para que la gente pues buscara vivir en el orden de Dios, pero no salva. Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, ¿verdad? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Sí, desde aquí tengo que es un ayo, un supervisor, un cuidador, como una babysitting, ¿no? Babysitter. Ese es nuestro ayo, alguien que nos está cuidando, encaminando. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, ya la convicción interna en el corazón, ya no estamos bajo el ayo, ya no necesitamos supervisores. Haga de cuenta, le pongo este ejemplo: alguien que cuando está su papá o su mamá, o en la escuela está el maestro, está ahí bien dedicadito, pero ya se fue el maestro o la mamá y empiezan a hacer, ¿sí?, desorden. No, el ayo precisamente es el maestro, es la mamá, el papá que está cuidando que se haga el orden. Pero aquel que está libertado por Jesucristo no requiere que esté el papá, el mamá, o el papá, la mamá o el maestro, sino que es obediente por naturaleza. No requiere supervisión porque es temeroso de Dios, respeta la voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Todos. ¿Solamente algunos escogidos? No, todos tienen la oportunidad de alcanzar esta misericordia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora aquí hay algo bien interesante que comentar. Porque por ahí algunos dicen que ¿en qué nombre te bautizaste? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ah, no, tienes que ser en el nombre de Cristo. Por favor, todo lo que usted y yo hacemos es la representación de Cristo. Y las personas pueden decir, mira lo que dice Gálatas 3:26. Todos los que sois, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿En quién te bautizaste? En Cristo. De Cristo estar revestidos. La frase, todos los que habéis sido bautizados, no se está refiriendo literalmente al bautismo en agua. Se está refiriendo a ser inmersos, hablando de que traemos un nuevo ropaje, totalmente sumergidos en Cristo, arropados en Cristo, inmersos en Cristo, inundados por Cristo. Eso es lo que se está refiriendo. Bien. Después de haber, tenemos que estar revestidos de Cristo, lo que está diciendo, versículo 28. Entonces, ya no hay judío libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Promesa de quién? ¿De un hombre? No, la promesa de Dios. Estamos hablando de que todo esto es plan de Dios, plan perfecto de Dios. Entonces imagínense diciéndole Pablo, el apóstol Pablo, a Pedro: bueno, si tú les quieres decir que se circunciden, pues también diles que no sirve para nada, ¿sí? En cuestión eso no sirve para nada. Ellos quieren hacerlo, pues órale, es su decisión, pero tienen que vivir por fe, por la fe en Cristo Jesús. Porque por fe, solamente por la fe sois salvos, ¿sí? No por justicias, no por la ley,
no por cuestiones humanas, sino solamente por gracia de Dios. No es necesario. Así es de que así les tienes que enseñar. Pero precisamente eso era el judaizar, volver otra vez a la ley, que es lo que está tocando este punto, el capítulo 1, 2 y 3 de Gálatas. Vamos a ir al capítulo 4. Pero también digo, fíjese, escuche bien, pero también digo, entre tanto niño, entre tanto que el heredero es inmaduro, entre tanto que el heredero es inocente en cuestión del conocimiento de lo que es y lo que no es, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero va a vivir exactamente igualito que un esclavo, sin voluntad propia. Versículo 2. Bueno, lo leo para retomar la idea. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, como todos los hombres, bajo la ley, ¿verdad?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que está diciendo es que nació igual que todos, como un ser humano, y que conocía la ley también, los mandatos de Dios, y que vino a decir que el justo por la fe vivirá. ¿La fe que en quién? En Él mismo, en Jesucristo. Gálatas 4:7 aclara, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios, pero por medio de Cristo. Es importante esto, por medio de Cristo. Posteriormente, para explicar esto con un poquito más de profundidad y que quienes conocían la palabra de Dios, principalmente la ley y los profetas, sabían a qué se refería y de qué estaba hablando. Dice, hace una analogía entre Sara y Agar. Por eso dice en Gálatas 4:31, en el último versículo del capítulo 4, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si estamos creyendo en Cristo Jesús, hay una gran diferencia. Encontré un comentario Diario Vivir, y presenta este tema muy interesante que le recomiendo que pongan mucha atención. Habla de tres distorsiones del cristianismo. Tres distorsiones del cristianismo. Número 1, precisamente lo que está aquí tomando el punto el apóstol Pablo, el cristianismo judaizante. ¿Qué es el cristianismo judaizante? Son cristianos que son judíos, que han reconocido a Jesús como el Salvador prometido. Sí, sin embargo, quieren llegar otra vez a la ley. Y dicen, para entonces llegar a Cristo, primero tienes que ser judío, debes ser judío. Tienes que agregar tradiciones humanas y normas de la ley de Dios. Y cuidado, porque también muchos de ellos sustraen de la Escritura la intención clara de Dios de abrazar a todas las naciones. Y también piensan que si eres judío ya eres salvo, y si no eres judío no eres salvo. Entonces, cuidado, porque quitan de la gracia de Dios lo que Dios estableció. Pregunto, ¿Dios murió por todos o solo por unos cuantos? Entonces hay que tener cuidado si no estamos judaizando también, porque tienes que volver a la ley. Y la ley, pues solamente ellos, ¿no? Cuidado. También existe el cristiano legalista. ¿Qué es el cristiano legalista? Estamos hablando de distorsiones del cristianismo. Son aquellos que viven de acuerdo a una lista o una larga lista de no, no y no. El favor de Dios, dicen, se gana por la buena conducta. Este cristiano legalista tiende a convertir el amor de Dios en algo que se gana en lugar de aceptarlo como un regalo en su misericordia. Podría reducir el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles de llevar y transformar las buenas nuevas en malas nuevas. Ese es el cristiano legalista o el cristianismo legalista. Cristianismo sin ley es el otro extremo.
Es el tipo de cristianos, entre comillas, que viven por encima de la ley. No necesitan normas, ni quieren normas, son libres y por tanto, y luego se fundamentan. Es que dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Así es de que rienda suelta a la carnalidad. Para ellos, para el cristianismo sin ley, la palabra de Dios no es tan importante. Así es de que, pues, cada quien va a hacer lo que bien le parece. Solo hay un cristianismo verdadero. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Son los cristianos que creen interna y externamente que la muerte de Jesús ha permitido precisamente que Dios les conceda el perdón y vida eterna. El cristianismo verdadero es aquel que ha aceptado precisamente ese don como un regalo inmerecido y buscan vivir precisamente en gratitud, con obediencia por lo que Dios ha hecho por ellos. Primero, pues viene la convicción del Espíritu Santo. El cristianismo verdadero es tanto privado como público, o sea, donde quiera que estemos somos cristianos, donde la gente nos ve y donde no nos ve la gente. Acuérdense, en el cristianismo verdadero se establece una relación con Dios y con el poder que Él provee cuando le obedecemos a Él. Así es que aquí vamos a hacer un juego de palabras. Si obedecemos a Él nos da poder, y nos da poder si le obedecemos a Él. ¿Poder de qué? De permanecer en libertad. Eso es lo que nos da poder, de permanecer en su gracia. En el cristianismo verdadero sabemos que no somos perfectos, pero sí sabemos que estamos en el camino y en el perfecto, Jesucristo. Ese es el verdadero cristianismo. Penúltimo capítulo, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te has desligado, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cualquier otra cosa diferente a esto, iglesia, definitivamente no procede del Padre. En el capítulo 5 precisamente encontramos la famosa el fruto. Si usted es nuevecito, a lo mejor puede decir los frutos del Espíritu, no pasa nada, pero si ya somos estudiosos de la teología, pues tenemos que saber qué es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, un solo Espíritu con 9 gajos. Y también debemos, usted y yo como estudiantes de teología y creyentes en el Señor, que tenemos que escribir Dios con D mayúscula. Si usted escribe Dios con D minúscula, le apercibo que, pues, aunque tiene su corazón y no lo sabe, pues está escribiendo un Dios pagano. Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, va con D mayúscula. El Espíritu Santo va con E y S mayúscula. Jesucristo va, nombre personal, con J mayúscula. Entonces debemos tener esos cuidados. Entonces, para que no se nos olvide, ¿cuáles son las obras de la carne? Son 17 obras de la carne enlistadas, sin embargo, dice, y cosas semejantes a esta. Pero vamos a solamente recordarlas. Gálatas 5, desde el 17, ¿no? Obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, relacionada con pecados sexuales. Idolatría, hechicerías, relacionado con pecados de falsa adoración. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, pecados que tienen que ver con la relación con los demás. Borracheras y orgías, pecados de vida intoxicada. Ahí está, son 17 horas de la carne enlistadas. Sin embargo, como les dije, termina mencionando y cosas semejantes a estas, y sigue diciendo, contra cuales les amonesto y apercibo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si esa es su condición de vida, si esa es su insistencia de vida, si esa es su, como el rey Saúl, obstinación a pecar en estas áreas, pues no heredarás el reino de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Y por otra parte, a partir del versículo 22, habla, como le digo, del fruto del Espíritu, que son 9 gajos, un solo fruto, y dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Me brinqué uno. ¿No? Bondad, fe, paciencia me brinqué. ¿Sí? Son 9, y contra tales cosas no hay ley. Esa palabra contra tales cosas no hay ley. Fíjese lo que está diciendo. Quienes manifiestan ese fruto no van a tener problemas con la policía, con ninguna autoridad. Hermanos, se nos acabó el tiempo. Y termino leyendo, como siempre, en su totalidad, el último capítulo. Pongamos atención para ser alimentados directamente de la palabra de Dios. Y como le digo, si solamente hubiéramos leído el libro de Gálatas, a lo mejor hubiéramos hecho solamente 15 minutos, 12, 15 minutos. Pero voy a leer terminando el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjese la oportunidad que Dios da. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, una cosa es hallado en una falta y otra cosa es vivir en las faltas, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que le instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso significa todas las acciones que hagamos, si son buenas, pues vamos a cosechar bien, y si son malas, pero no tiene nada que ver con el karma. Esas ya son cuestiones que son remedos de las intenciones de Dios, ¿no? de la enseñanza de Dios. Para precisamente los falsos maestros, totalmente identificados, pues impidan que la gente se acerque a Dios, trayendo un paliativo, ¿no? Medicina alternativa, como el quien dice. Sigue diciendo, no os engañéis, Dios nos puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Porque el que siembra para su carne, pues de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y alguno dirá, pues no es por obras, pues, hermano, por favor, o persona que nos está escuchando, las obras de Dios son el fruto del Espíritu Santo en nosotros, son el fruto de que somos hijos de Dios, no son para convencer a Dios, es diferente. Sigue diciendo la palabra de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos, escuchen bien, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse de quién, en vuestra carne. Mira, todos los que he convertido, ¿verdad?, a la circuncisión, no a Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Lo vuelvo a leer. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. O sea, mutuamente estamos crucificados en la carne para este mundo, ¿no? Y el mundo me crucificó y yo lo crucifiqué a él. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esa es la carta a los Gálatas. Damos gracias a Dios por su palabra. Doy gracias a Dios por sus vidas.
Y primeramente, Dios nuestro Padre Celestial, nos vemos en la próxima clase. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es la verdad absoluta, tu palabra es en la cual debemos estar fundamentados como iglesia, como hijos tuyos. Gracias, mi Dios, porque no hay nada mejor que estar haciendo tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, porque en ti somos verdaderamente hijos tuyos y somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.